hables a nuestras vidas, Señor. Te damos gracias. Padre, en esta hora venimos delante de ti hambrientos, venimos delante de ti sedientos, venimos delante de ti, Señor, para escuchar que nos hables y una semilla, Señor Jesús, saber que va a cambiar nuestro ser, nuestra vida, Señor Jesucristo. Saber que cada momento tienes para hablar, para expresar lo que quieres de nuestros corazones, de nuestras vidas, Señor. Porque tú vienes presto, Señor Jesucristo. Tú vienes presto a este tiempo, a este mundo. Ayúdanos, Señor, por amor de tu nombre, poder entender y poder, Señor, esta semilla, poderla dar, Señor, a tu pueblo, a tus hijos, a tus siervos. Aquí estamos en esta hora, Señor. También hay gente, Dios, del otro lado que escucha la palabra de Dios. Ayúdanos, úsanos. Te damos gracias, te damos gracias. El día de hoy, Señor, hay un pueblo aquí que es tu pueblo. Danos, me escondo debajo de la cruz del Calvario. Te ruego, Espíritu Santo, que hables tú, que no exprese más, no exprese menos. Solo una verdad que tú tienes para nosotros. Te damos gracias. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te voy a invitar a abrir el Salmo 68, donde estuvimos la semana pasada. Y vamos a continuar estudiando esto que estábamos viendo en el Salmo 68. Vamos a hacer un pequeño resumen. Si alguien dice, no vi la prédica, la recomiendo poderla ver. Y está en los versículos del 1 al 5, por favor también vayamos. Salmo 68, los versículos del 1 al 5. Gloria al nombre de Dios. Lo tenemos, dice así la palabra de Dios. Al músico principal, salmo de David, canción. Levántense, Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como he lanzado el humo, los lanzarás, como se derrite la cera delante del fuego. Así perecerán los impíos delante de Dios, mas los justos se alegrarán, gozarse han delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre. Ensalzad al que sube sobre los cielos, enjad su nombre y alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en la morada de su santuario, el Dios que hace habitar en familia a los solos, que saca a los aprisionados con grillos, mas los rebeldes habitan en sequedad. Viene Dios y nos dice que cantemos. ¿Y cantemos a quién? A Dios. ¿Qué cosas? Salmos a su nombre. También dice que ensalcemos al que sube sobre los cielos. Y nos menciona aquí un nombre, su nombre. Lo que nos dice la Escritura es Dios quien cabalga sobre los cielos. Por eso es que en un lado Él es Dios y Él puede saber y entender y ver todo por encima. Y lo que Dios es, que Él ve por encima de causa y efecto. Y usted y yo, en un lado nos encontramos en ese plano terrenal, y en ese plano en donde lo que nosotros vemos ciertamente son las circunstancias, las cosas que nos rodean. Pero Dios dice que nosotros vayamos y cabalguemos o estemos allá arriba. Porque dice el 3, mas los justos se alegrarán. Dice así el versículo 3, gozarse han delante de Dios y saltarán de alegría. Pero cuando estoy en ese plano terrenal, viendo todo lo que me rodea y viendo todas las circunstancias, y es algo real que ahí está, en un lado a veces hay momentos en que yo no puedo saltar de alegría, gozarme como en un lado debiera o quisiera delante de Dios, porque puedo entender que me rodean las circunstancias y las situaciones. Porque viene Dios, dice en el 5, Él es padre de huérfanos, defensor de viudas. Pero dice así, es Dios en la morada de su santuario. Y no es que Dios en un lado, bueno, obviamente Él es alto, sublime, pero dice está en su santuario. Entonces lo que yo debo de hacer, Él siempre va a bajar
Él siempre va a descender para tocarnos, para vernos. Pero hay un lado y un secreto para que nosotros también nos podamos remontar en las alturas, podamos ir a ese santuario, cabalgar juntamente con Jah, para poder ver como Él ve, para poder entender como Él entiende, y obviamente en un nivel, porque entender y comprender y ver y saber el plan maestro que Él ideó en eternidades para nuestras vidas, obviamente es algo que no, pero dice que entender nos lleva a poder ganar el 50% de las batallas que nosotros tenemos y enfrentamos en esta vida. Con el entendimiento nosotros podemos saber lo que está pasando y podemos alabarle, bendecirle, glorificarle, exaltar, porque es lo que nos pide, que ensalcemos al que sube sobre los cielos, Jah, su nombre, y nos alegremos delante de él. Porque él dice en el 6, el Dios que hace habitar en familia los solos. Somos una familia, pero de momentos también los problemas que pueden aquejarme a mí me pueden hacer sentir solos. Y dice aquí que saca a los aprisionados con grillos. Los problemas vienen con cadenas, vienen con cosas a atarnos. Y cuando uno de nosotros está atado, definitivamente el buscar a Dios de repente se hace más pesado, más difícil, con más situaciones. Venir a la casa de Dios, tal vez batallamos, pero gloria a Dios, si cabalgamos con Jah, Él dice, yo vengo a desatar los aprisionados con grillos, aquellos cadenas que de repente vienen por las situaciones, las circunstancias, atan nuestras vidas. Y dice en el versículo 1, levántense, Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que lo aborrecen. Y esto nos lleva inmediatamente a algo que está en Números capítulo 10. En Números capítulo 10, para poder entender esto de que Dios está hablándonos, Jah, su nombre se forma de la Yud, del nombre de Dios, y esa Yud la pone el Padre. Y la Hei de Jah es Dios engendró a su Hijo, y es el Hijo quien pone esa otra letra para formar el memorial del nombre de Dios. El memorial del nombre de Dios lo encontramos en el Padre poniendo una letra y en el Hijo poniendo otra letra, y dice Jah, su nombre. Entonces nosotros, para podernos remontar en las alturas, necesitamos tener este nombre, necesitamos saber de manera terrenal cómo yo me puedo levantar en esos ámbitos con Dios, porque en mis ámbitos lo que yo voy a ver va a ser siempre lo terreno, y de lo que me estoy rodeado es de gente. Y cuando me rodeo de gente en un lado, saber cierto que sí es mi casa, mi familia, mi trabajo, los que están alrededor, no puedo remontarme y solamente puedo ver lo que me expresa cada gente, pero lo que yo necesito en Dios es remontarme arriba en las alturas con Él para poder verle solamente a Él. Y entonces, viéndole solamente a Él, saber lo que Dios quiere, lo que está buscando, lo que necesito en Él, y entonces remontándome en las alturas con Él. Y entonces la Biblia nos expresa en Números capítulo 10 que había 3 cosas que cuando Israel tenía que moverse no eran tocadas por manos humanas. La Biblia dice que marchaban cuando marchaba el pueblo de Israel porque era tiempo de moverse. Dice que obviamente iban primero unas tribus y después los levitas, cuatitas, meraritas, gersonitas, desarmaban el tabernáculo y había los 6 muebles que eran envueltos. Solamente el arca era envuelta con un paño azul. Israel en un lado sí esperaba ese momento glorioso, tremendo, porque ellos, aunque sea cubierta, podían ver el arca. Decían, mira, el que iba de cubierta con un paño azul era el arca, y decían, mira el arca, pero no la podían ver.
Qué privilegio en un lado estar en este tiempo, porque nosotros podemos acceder a Jesucristo, podemos acceder a sus muebles, podemos acceder a Él y entrar. El velo lo rompió Jesucristo en la cruz del Calvario. Y es por eso que en Dios podemos entrar, sentir su amor, sentir su presencia y estar en Él. Bendito seas, Padre. Y Moisés decía así en Números capítulo 10, levántate, levántate, Jehová, sean esparcidos tus enemigos, huyan delante de ti los que aborrecen tu presencia. Entonces, lo que no era tocado por manos humanos era el arca del Padre que había hecho Moisés, porque el arca que era cubierta la había hecho Bezaleel. Entonces, ella se elevaba, iba camino de 2-3 días, y dice aquí claramente lo que hacía. Lo que hacía esa arca es que cuando ella llegaba, deshacía a los enemigos que estaban ahí, para que cuando Israel llegara, bendito su nombre, ellos pudieran establecerse, ellos pudieran estar ahí con paz, gloria a su nombre. Por eso es que en esta arca está la primera yud de su nombre. Y entonces, si lo que yo hago exactamente es alabar, bendecir, glorificar y decirle a Dios, quiero tu cabeza y soberanía, definitivamente la yud, esa primera letra de ese nombre de Had, viene sobre mi vida. Y es este principio, siempre el Padre, antes de que llegara el tabernáculo, que es el Hijo, el Padre siempre estaba ahí. En nuestra vida, hermanos, en cualquier circunstancia y situación en la cual nosotros nos encontremos, ¿sabe quién llega primero? Bendito su nombre. ¿Sabe quién está ahí? ¿Sabe quién ya lo entiende? ¿Sabe quién lo comprende? ¿Sabe quién ya está con usted? ¿Sabe quién lo consuela? ¿Sabe quién dice, sé lo que vas a pasar, sé lo que vas a tener, sé lo que tienes? Bendito su nombre. Y es el Padre quien llega ahí. Y obviamente lo que en Dios espera en nuestra vida, es decir, esto, Señor, eres tú, es tu cabeza, es tu gobierno, es tu soberanía, es lo que me estás enviando. Y entonces estamos alabando esa primera letra al nombre del Padre, gloria a Dios. Y entonces llegaba el tabernáculo, llegaba Israel, llegaba el Hijo. Entonces, en las dos arcas, en un arca, el arca del Padre, tenemos una yud, pero al llegar el arca del Hijo, porque el Hijo llegaba con los 7 muebles representando el tabernáculo, nosotros tenemos el nombre de Jah. Y entonces el decirle a Dios, no lo entiendo, cierto, no lo comprendo, pero tú eres cabeza por encima de todas las cosas. ¿Qué cree que va a pasar? ¿Qué cree que va a suceder? Los vamos a elevar con el arca de su cabeza y soberanía y vamos a poder estar cabalgando con Jah. Bendito sea su nombre. Si es cierto, no lo entendemos, no lo comprendemos, pero podemos decir, tú eres cabeza, soberanía, Señor, sobre estas cosas que suceden en mi ser y en mi vida. Y lo otro que se elevaba de manera sobrenatural y la elevaba a Dios era la columna de nube y fuego. Era Dios elevando esa columna de nube y fuego, y esa columna de nube y fuego es la gloria Kabod. Vamos a ver hoy esa columna. Y la otra cosa que vimos en estos días, bendito su nombre, fue que el otro mueble que no se elevaba de manera porque nadie lo tocaba era el lavacro. Y el lavacro, la Biblia dice que tenía 2 partes, una base y la parte de arriba. Y la parte de arriba era del agua que provenía en ese lavacro, era la roca sur. Y la roca sur siempre la Biblia nos habla del Padre. Y ahí encontramos nuevamente una yud del nombre de Dios. Pero la Biblia dice también que en la parte de abajo estaba la roca Selah, representada por el Hijo, y representaba esa segunda Hei del nombre de Dios. Y tal vez en un lado del arca poder decir, Dios, de repente sé que me cuesta tu soberanía, porque yo me pregunto en ese lado a veces, ¿por qué?
pero había otro mueble en el cual usted y yo nos podemos meter, bendito sea su nombre, porque este mueble lo que Dios hacía era que cuando el arca se elevaba, la nube de gloria de Dios también se elevaba, Él elevaba de manera sobrenatural el lavacro, bendito sea su nombre, representando, elevándose juntamente con Jah, porque ahí llevaba el nombre, bendito seas Dios. Y entonces este lavacro estaba hecho de metal, de bronce, con los espejos de las mujeres. ¿Qué es lo que pide Dios para que yo pueda estar en este lavacro? Las aguas de arriba estaban congeladas, y entonces el sacerdote, cuando se acercaba a la parte de abajo, para poder lavar sus manos y sus pies, lo que él tenía que ser delante de Dios es ser sincero, para que el agua de arriba del Padre pudiera derretirse y abajo tener aguas que recibía la roca celada del Hijo, porque siempre vamos a tener este principio. Amén. Si no hubiera el Hijo deteniendo las aguas en ese lavacro, el Padre inundaría o hubiera llenado ese lavacro, pero el Hijo siempre, no porque el Hijo pueda contener al Padre, sino que el Padre se esconde detrás del Hijo, bendito su nombre, y el Hijo nos da esas aguas, y esas aguas que contienen el nombre de Dios, santo su nombre. Amén. Cuando entendemos y aprendemos que en el lavacro es nuestro bautismo, donde encontramos el nombre, donde nos casamos con Jesús, donde morimos, pero también resucitamos, amén, gloria a su nombre. Gracias, Señor. Nos encontramos que para yo meterme dentro del lavacro y para que me eleve Dios en las alturas, necesito ser honesto y sincero delante de Dios. Yo puedo venir, oh sí, santo, te alabo, te bendigo, te exalto. Pero ¿sabe qué desea Dios? Poderle decir, Dios, aquí estoy. Hoy sí vengo rendido, hoy sí vengo cansado, hoy sí vengo incluso sin deseos, Sharabasi. Hoy, Señor, aquí está mi ser, aquí está mi vida. Y entonces Dios nos mete al lavacro y nos eleva, bendito sea su nombre, para poder ver cómo ve Dios, para poder ver cómo Dios hace las cosas, para poder ver cómo Dios obra, bendito sea su nombre. Puede bendecir y alabar a Dios, santo es su nombre. Gracias, gracias Jesús. Vamos a leer donde nos quedamos, Éxodo 30 del 22 al 38. Porque había un aceite de la santa unción y también había un incienso. Y aquí vamos a encontrar nuevamente el nombre de Jah. Y si nosotros podemos tener este nombre de Jah, ya lo vimos, podemos tenerlo en el arca. Y lo vimos, podemos tenerla en el lavacro. Pero yo les expresé que hay otra manera de poder tener este nombre de Jah y también podernos elevar en las alturas. Y eso es a través de la columna de nube y fuego, que es la gloria Kabod de Dios. Vamos a Éxodo 30 del 22 al 38. Éxodo 30 del 22 al 38. Y aquí vamos a encontrar nuevamente este memorial del nombre de Dios. Vamos a encontrarlo nuevamente, santo es su nombre. Lo tenemos. Dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, y te has de tomar de las principales drogas de mirra, excelente 500 siclos, y de canela aromática, la mitad, esto es 250, y de cálamo aromático 250, y de casia 500 el peso del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, obra de perfumador, el cual será el aceite de la unción sagrada. Con él ungirás el tabernáculo del testimonio, el arca del testimonio, y la mesa y todos sus vasos, y el candelero y todos sus vasos, y el altar del perfume, y el altar del holocausto, todos sus vasos, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado.
Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: Este será mi aceite de la santa unción por vuestras edades. Sobre carne de hombres no será untado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, por santo habéis de tenerlo vosotros. Cualquiera que compusiere un ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de sus pueblos. Ese es el aceite de la santa unción, pero en Dios en el tabernáculo también tenía el incienso. Dice el 34, estoy en Éxodo 30:34. Dijo aún Jehová a Moisés: Tómate aromas, estacte y uña olorosa y gálbano aromático e incienso limpio, de todo en igual peso. Y harás de ello una confección aromática de obra de perfumador, bien mezclada, pura y santa. Y molerás alguna de ella pulverizándola, y la pondrás delante del testimonio en el tabernáculo del testimonio, donde yo te testificaré de mí, os será cosa santísima. Como la confesión que harás, no os haréis otra según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otra cosa como ella para olerla, será cortada de sus pueblos. Entonces en la pantalla lo que nosotros tenemos es que el aceite era aquella parte o aquella porción que venía del Padre no engendrado, con estos 4 elementos: mirra, que corresponden a la yud de la sabiduría de Dios. Tenemos también canela aromática, que representa la primera hei del nombre de Dios. Y tenemos el cálamo aromático, la bau, el conocimiento. Y en la segunda hei nosotros tenemos la casia. Y este aceite era el que representaba esa letra del Padre para hacer la yud. Con estos ingredientes, con estos 2 elementos que nosotros tenemos aquí, nosotros podemos entender cómo podemos subirnos en la columna de nube y fuego. Bendito sea su nombre. Usted y yo tenemos ya una manera de subir, es a través del arca de Dios, pero podemos decir: me cuesta a veces su soberanía. Y hay otra manera de subir y cabalgar con Ja, es a través del lavacro. Pero para entrar al lavacro y descongelar esas aguas y meterse, lo que Dios pide es nuestra sinceridad. Pero hay una columna de nube y fuego que también me puede elevar con Ja, para poder ver como Dios ve, en un sentido pequeño, porque no vamos a entender como Dios entiende, pero podemos cabalgar con Él y no ver la gente. Ahorita vamos a entender eso de no ver la gente. Y el incienso del Hijo tenía estos 4 elementos: era estacte en la yud, tenía uña olorosa, la hei del entendimiento. El gálbano corresponde al lavado del conocimiento de Dios. Y este incienso, bueno, la otra cosa que tenía era incienso. Y la Biblia leímos aquí en del versículo 26 al 29, nosotros leímos que lo que hizo Aarón, hermanos, fue ungir con este aceite el tabernáculo y también ungió los 7 muebles del tabernáculo. Si usted dice, no lo alcanzo a leer ahí, del 25 al 29 dice así: y harás de ello aceite de la santa unción superior ungüento, obra de perfumador, el cual será el aceite de la unción sagrada. Con él ungirás: 1, el tabernáculo del testimonio; número 2, el arca del testimonio; número 3, la mesa y todos sus vasos; número 4, el candelero y todos sus vasos; número 5, el altar del perfume; número 6, el altar de holocausto, todos sus vasos; y como dice en el 7, la fuente. Y la fuente, hermanos, en el lavacro era la parte de arriba. Y dice la número 8, su basa, la parte de abajo. Lo que nos lleva, hablando del lavacro de la semana pasada, es que el lavacro, hermanos, tenía una doble unción. Volvemos a lo mismo: el lavacro tenía el nombre de Ja.
Entonces, si yo obtengo esta unción de este aceite en mi vida, voy a obtener el nombre de Jah y voy a poderme elevar, bendito sea su nombre, voy a poderme elevar con Jah, Sharabasía, para poder ver y entender, pero igual me tengo que meter al lavacro. En el lavacro hay una doble unción, bendito sea su nombre. Y cantábamos hace ratito, santo, santo, santo. En todo esto lo que encontramos es precisamente una santidad, porque Dios es santo. Y es lo que Él quiere hacernos. Al meternos al lavacro, morimos, gloria a su nombre, porque hay aguas heladas, pero también hay aguas calientes de la roca celada del Hijo que nos hacen resucitar, gloria a su nombre. ¿Quiere Dios matar qué? Matarme no, matar lo que no le agrada a Dios que está aquí. Matar mi hombre viejo que tiene que ser conformado, convertido y transformado, pero lo tengo que ungir, gloria a su nombre. Lo tengo que ungir, santo su nombre. ¿Y cómo lo unjo? Metiéndome al lavacro, santo es el nombre de Dios, levantando ese nombre, alabando ese nombre, glorificando ese nombre y siendo sincero delante de Él y decirle: esto soy, esto siento, esto me pasa, esto me ocurre. Es como puedo elevarme con Jah, bendito sea su nombre. Entonces nosotros tenemos que la primera pieza del aceite nos dice en el versículo 23: y te has de tomar de las principales drogas. Y el primer elemento es la mirra, excelente, 500 ciclos. Y la mirra, de lo que nos habla, hermanos, es de la cabeza. Ahorita vamos a entender por qué cabeza. Y profundidades de la humildad. La mirra, de lo que nos habla, es de la cabeza y profundidades de la humildad. Entonces el Señor nuestro Dios, si leíamos, o en el canto estaba esa cita de Filipenses capítulo 2, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, y nos dice que Él se anonadó, que Él se humilló y que Él murió y tuvo muerte de cruz. Y entonces, si hablamos de algo o alguien en humildad, ese es nuestro Señor Jesucristo. Siendo y teniendo todo en el cielo, Él quiso dejarlo todo. Si hablamos de alguien que se hizo pobre, ese es Jesús. Si hablamos de alguien que es extranjero, en un lado Jesús tenía las alabanzas, la gloria, el Padre y todo arriba. Y aquí la gente, Él vino y preguntamos y pregunta a la gente: ¿quién es Jesús? Él se hizo en todos los aspectos humilde, se hizo de la semilla más pequeña para poder ser concebido a través de María, ser un embrión, ser pequeño. Y hablamos en ese lado de humildad, y eso es la mirra de este primer elemento, en la cual nosotros, Dios nos dice que nos necesitamos tenerlos y ungir. Vamos por favor a Proverbios 22 del 1 al 4, no pierda por favor Éxodo 30, pero vamos rápidamente a ver cómo es que usted y yo nos podemos elevar en esa columna de nube y fuego. Proverbios 22, del 1 al 4. Santo es su nombre. Lo tenemos. Dice así: de más estima es la buena fama que las muchas riquezas, y la buena gracia más que la plata y el oro. El rico y el pobre se encontraron, a todos ellos hizo Jehová. El avisado ve el mal y escóndese, mas los simples pasan y reciben el daño. Y el 4 dice: riquezas y honra y vida son las remuneraciones de la humildad y del temor de Jehová. Entonces dice el versículo 1: de más estima es la buena fama. ¿Y quién más grande que tiene la fama más grande que Jehová nuestro Dios, que nos puede dar las riquezas, gloria a su nombre, para poder entender, comprender y tener todo lo que nosotros somos y habemos? Y dice en el 1: y la buena gracia más que la plata y el oro. La gracia nos habla de gratitud. La gracia nos habla de ser agradecidos. Y entonces dice: si tú tienes en tu boca una boca agradecida, dice que es mejor que tener plata y oro. ¿Por qué? Porque es cierto que
al estar en el plano terrenal nos podemos mover a si tenemos o no tenemos, responder con nuestra boca. Pero si sabemos en el lado de gracias, de gratitud, tengamos o no tengamos, podemos alabar y bendecir a Dios. Amén. Dice el 2, el rico y el pobre se encontraron. Y usted y yo somos ricos a través de Jesucristo, de todas las riquezas que nos da. Y el otro lado, cierto, soy pobre. Es una balanza que siempre vamos a encontrar en Dios, porque usted y yo sabemos que no podemos nada, no tenemos nada, no sabemos nada, no hay nada en nosotros. Y Dios lo dice: bienaventurado el pobre de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En un lado somos ricos, pero en esa riqueza lo que Dios quiere es que nos volvamos pobres. Aleluya. Y dice: a todos ellos hizo Jehová. Versículo 3 dice: el avisado ve el mal y escóndense, mas los simples pasan y reciben el daño. Entonces nosotros sabemos que podemos ver el mal, estamos avisados, nos escondemos y no hay lugar más seguro para escondernos que es la roca. Amén. Y en el 22:4 nosotros encontramos una estatura. Estamos hablando del primer elemento, que es la mirra. Y la mirra nos habla de humildad. Y entonces dice el versículo 4 que riquezas y honra y vida es la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Y entonces tenemos estas 4 letras del nombre de Dios, en donde la esquina de la sabiduría empieza con mirra, empieza con humildad. Y cuando nosotros tenemos humildad, en la esquina del entendimiento, lo que vamos a tener es después temor y reverencia. Porque en Dios le vamos a decir: Señor, tú eres cabeza, te amo y yo te alabo y te bendigo. Yo no me voy a pelear contigo. Te tengo reverencia, Señor, de lo que está sobrando el día de hoy. Pero se empieza teniendo mirra en humildad y entonces podemos tener temor y podemos tener reverencia delante de Dios. Y cuando tenemos temor y reverencia, lo que Dios va a venir en la esquina del conocimiento es a darnos riquezas, porque es lo que dice, riquezas. Dice, de su buena muerte y su buen mal. Ahí hay todo un estudio que lo vamos a ver más adelante, pero nos dice que nos da Dios riquezas. Y en Dios es una balanza que tiene bien y es una balanza que tiene mal. En el libro de Génesis 49, a José le dice: te voy a bendecir con las bendiciones de los cielos. ¡Wow! Esas sí las quiero, están de arriba. Pero le dice: te voy a bendecir con las bendiciones del abismo de abajo. Y eso nos lleva al valle de sombra de muerte. Y allí tenemos nosotros riquezas que necesitamos encontrar en esas partes de abajo donde están abismos, está el infierno y está la muerte. Pero dice, hay riquezas, pero Dios nos va a dar el conocimiento ahí para poder saber qué quiere Dios con todas esas riquezas que nos da arriba y abajo. Y nos dice la esquina de la prudencia, dice riquezas y honra. Es esta palabra para honra es lo mismo que honor. Honor nos va a dar Dios, estamos ahí en el versículo 4, y vida, y esta palabra o vida es gloria. Esta palabra honor, hermanos, es la gloria kabod. Y yo les decía a ustedes hace ratito que la columna de nube y fuego, ¿qué cosa es? Es la gloria kabod del Padre, bendito su nombre. La gloria kabod, esa columna de nube y fuego que se elevaba también de manera sobrenatural, hermanos, es la gloria kabod de Dios. Y aquí dice, si tú eres humilde, si tú tienes temor y reverencia, y estas riquezas que te doy de lo alto y de lo bajo, entras y hay en ti también este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, entonces lo que vamos a tener es riquezas, honra y vida. Y Dios dice, lo que vas a tener es honor. Y este honor es la gloria kabod de Dios, que cuando en ese lado dice que antes de la exaltación
está la humillación. Entonces, cuando nosotros podemos vivir abajo, cuando nosotros podemos estar ahí, en esa parte, diciendo, cierto, Señor, para nosotros la humildad tiene que ver con, se me fue la palabra, pero ahorita me acuerdo, pero tenemos que ser, se llama mansedumbre. Y no es que en esa mansedumbre sea yo dejándome de todo y de todos, no, sino puedo entender que si Cristo Jesús no abrió su boca, fue como cordero al matadero, y se humilló, se anonadó. Entonces, las cosas que vienen cuando estoy cabalgando con Ja, me pueden hacer ver y entender que es cierto, mi hombre viejo está ya muy orgulloso, mi hombre viejo ya está muy soberbio, mi hombre viejo está ya muy grande, y es él el que necesita humillarse, amén. Es él el que necesita descender, es él el que necesita estar abajo. Y a veces es cierto, Dios dice, con las riquezas de abajo, que no vas a entender porque son del abismo esas bendiciones, pero es para tratar con mi hombre viejo que necesita ser humillado, porque él va a ser convertido, regenerado, transformado, y nunca va a querer humillarse, nunca, pero solamente a través de cosas, a través de situaciones, y lo entiendo, y entonces la gloria acabó, veleva con Ja, y puedo entender lo que también Dios está queriendo de mi ser, santo su nombre, lo que Dios está queriendo de mi vida, amén. Y lo que quiere es que me humille a través de la mirra, bendito su nombre. Después nosotros encontramos el segundo elemento. Vamos por favor a Éxodo 30. Y el segundo elemento que había en este aceite de la unción era la canela dulce, especie, luz de la vida. Y lo que nosotros encontramos en la canela, esta canela significa bondad. La palabra para canela aromática es bondad. Y también significa, hermanos, erguir recto, ¿sí? Esta palabra significa erguir recto. Entonces, cuando nosotros tomamos esta segunda especie que es dulce, y mire cómo es Dios, no solo ya nos dio mirra, pero la canela nos lleva y es amarga, pero Dios dice, mis balanzas están perfectamente equilibradas porque la canela es dulce. Este elemento de este aceite de la santa unción te lleva a probar mi dulzura, y es algo que siempre van a estar unidos, la exaltación y la humildad, es algo que en Dios va unido. Y entonces cuando tú te pusiste humilde y esta columna de nube y fuego te puede elevar, exactamente lo que Dios va a hacer es que vamos a erguir de manera recta, de manera correcta. Porque usted y yo un día nos torcimos en Adán en el huerto, nacemos con una voluntad torcida. Y esa voluntad torcida de repente, como está de una manera zigzagueante, no puede ver y entender lo que Dios hace y dice para nuestras vidas. Pero cuando erguimos de manera totalmente recta, porque hay una voluntad controlada por un arca como cabeza y soberanía, cuando nos hemos visto en el lavacro y decimos, este soy yo, lo que hay aquí es culpa de mí, estoy necesitando cambiar, y entonces me meto en el lavacro y también puedo elevarme, y sé que el hombre viejo lo humillo y le digo, no te eleves al mundo, a la carne, lo humillo, y entonces puedo saber y entender que elevándome con Dios me puede levantar, bendito sea su nombre, erguir de manera recta, gloria al nombre de Dios, aleluya. Y el tercer elemento que nosotros tenemos aquí es el cálamo aromático, que encaja con la esquina del conocimiento, Labao, y volvemos a este punto que dice muerte buena, mal bueno. Y este cálamo protege y alimenta la vida. El cálamo aromático nos habla de un junco.
Y el cálamo aromático nos habla de benignidad. Lo bueno, y el único bueno sabemos es Dios, bendito su nombre. Si yo tengo este cálamo en mi ser y dejo que esta unción venga sobre mi vida, yo en el conocimiento ya voy a poder entender que todo lo que viene de Dios, ¿cómo es? Bueno, gloria a Dios, que todo lo que pasa en Dios es bueno, y Él es bueno, santo su nombre. Ya me he humillado, ya es toda mi voluntad recta, y puedo entender que todo lo que pasa, que todo lo que sucede, que todo lo que viene en Dios es bueno. Aleluya, Sharabasía, santo su nombre. Eres bueno, Dios, eres bueno, eres bueno. Y tenemos el cuarto elemento, la esquina de la prudencia, es la casia. Y casia nos dice aquí es deleite. El deleite caféis escucha nuestro pobre clamor y nos mete en el abacro y nos lleva a un lugar de nuevo reposo. Entonces tenemos el cuarto elemento, es la casia. Y cuando podemos llegar a este cuarto punto también de la prudencia, hermanos, la casia es un elemento que habla de sumisión. Ya en este punto yo ya puedo rendirme. Pero no de ese de, ay, me rindo, no. Sino de decir, me estoy en el abacro, estoy rendido a ti, Señor. Pero con esa actitud correcta de rendido, de decir, Señor, aquí está mi vida, mi ser, mi casa, mi familia, y todos, Señor, nos rendimos. Hay sumisión a ti, Señor, de lo que puede venir, de lo que puede pasar, y ayúdame, quiero esa sumisión. Amén. Y significa, hermanos, doblar el cuello o la cabeza. Doblar el cuello o la cabeza. Mi cabeza, Señor. Y significa entrega y sujeción. Entrega y sujeción. Y hermanos, aquí está lo tremendo de igual manera. Cuando yo soy sumiso, tengo entrega y tengo sujeción, dice también, significa doblar el cuello. Me refiero a que Dios, hermanos, lo que hace es que ahora sí, cabalga contigo. Y Él es el que se baja, bendito su nombre, para levantarte y remontarte en las alturas, gloria a su nombre. Es Dios quien dice, ese es mi hijo, mi hija, entiende, comprende, yo bajo por él. Yo sé que está ahí en aquello que está pasando, pero puedo elevarlo conmigo, bendito sea su nombre. Y yo soy el que bajo, aleluya. Yo soy el que puedo ir por él, rescatarlo, que cabalgue conmigo, santo su nombre. Necesita empezar en humildad, necesita tener la canela dulce, necesita tener este cálamo donde él va a poder entender que Dios es bueno y va a poder ir a este cuarto elemento que es la casia y se va a doblar y se va a humillar delante de mí, que no es fácil, gloria a su nombre. Y nos dice que había un quinto elemento, haciendo una torre del nombre, haciendo ese quinto elemento. Y dice el 25, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, obra de perfumador, el cual será, dice el 5, estoy en el 24, 500 pesos del santuario y de aceite de olivas, un hin, ¿sí? Dice que había que mezclarlo todo con aceite de olivas, un hin. Y esta palabra para hin, dice la hermana Hicks, que el nombre que se forma con el hin es el nombre de Ja. Bendito su nombre. Este sería la palabra hin en el hebreo. Un hin. Y un hin, hermanos, habla de un diezmo, una décima. Y nos habla de que no todas las iglesias van a ser la esposa. ¿Sabe qué escoge Dios?
aquellos que pueden elevarse con Ja y que tienen un 10% diciendo, yo sé que necesito ser humilde, yo sé que duele, pero necesito esa dulzura de la canela aromática, yo sé que necesito sumisión, entrega. Por eso es que no todas las iglesias van a ser la esposa, solo aquellos que puedan decir, yo quiero, santo su nombre, unirme, tener este aceite, santo su nombre. Y la palabra aceite significa, hermanos, resplandor y brillo. Resplandor y brillo. Y para este aceite, pues se necesita que los árboles, los frutos puedan ser aplastados. Sharabasía. Hermanos, por eso es que no toda la iglesia, solo Dios dice un 10%. Yo sé a quién elijo, yo sé a quién elegí, yo sé a quién quiero, a quién tengo, a quién mil cosas van a pasar, pero ellos van a permanecer, ellos van a estar erectos, van a estar firmes, santo su nombre, van a doblar sus cuellos en entrega, en sujeción, en humildad, diciendo, tú eres bueno, Sharabasía, tú eres bueno, tú eres bueno. Santo su nombre. Dice el versículo 30, santo es su nombre, aleluya. Esa la vacía. Gracias, 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 Jesús. Gracias, santo tu nombre, aleluya. Bendito eres. Bendito seas, Señor, bendito seas. Gracias, gracias. Gloria a tu nombre. Y dice el 30, ungirás también a Aarón, a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras edades. Y dice el 32, sobre carne de hombre no será untado. Este aceite se ponía sobre reyes, sobre sacerdotes, y gente que Dios decía, este va a ser ungido, pero no sobre todos, no sobre toda carne. Corresponde a Unín en la esposa, bendito sea su nombre. Y en un lado, hermanos, lo tremendo que representaba también este aceite, por ejemplo, fue puesto sobre David cuando Samuel va y lo unge. Fue puesto sobre Saúl, lo ungió Samuel a Saúl y él tomó un camino completamente diferente. David toma el camino correcto y lo vemos haciendo las cosas correctas delante de Dios. 13 años huyendo y Dios dijo, vas a ser rey. Sí, pongan un cartel, voy a ser rey. Pero 13 años en la escuela del dolor, en la escuela del sufrimiento, en la escuela escapando para poder ser rey. Entonces Dios viene y dice, hay un hin del 10% para la esposa, donde para ser reyes y sacerdotes, y obviamente el camino de Dios es placer y dolor, es mirra y es dulzura, porque Dios es bueno, bendito su nombre. Lo puedo entender cuando tengo esta santa unción. Este aceite vino sobre Salomón y empezó bien de una manera, pero ¿qué hizo él? En un lado después se desvía de Dios. ¿Con cuánta gente se reunió? 300 esposas, 700, o al revés, se rodeó de gente. Salomón teniendo este aceite. Y hermanos, volvemos al punto. Si usted está elevado con Ja, usted no va a tener nada de gente que le pueda rodear, carne que le pueda rodear. Dice, este aceite no es untado en carne. Salomón, con cuánta carne se unió, que empezó a meter ídolos, empezó a meter cosas, y al final esa nación es llevada cautiva. Ese pueblo se desvía. Hermanos, si estamos con Ja, vamos a ver como Ja ve. No vamos, y si estamos abajo, no, vamos a ver la carne, vamos a ver todo de manera terrenal. Por eso Dios dice, necesitamos esta unción de este aceite para elevarnos, bendito sea su nombre, para elevarnos y no tengas carne que te moleste, carne que te diga, hey, ve tus problemas, ve tus situaciones. Sharabasía, nos vamos a elevar, gloria al nombre de Dios. Amén. Y nos dice, entonces terminamos con el aceite del Hijo, amén. Dice que no es ese aceite, era el incienso. Dice el 34,
Dijo aún Jehová a Moisés, tómate, fíjese, en el primero el aceite dice que eran aceites principales, pero en este dice Dios, dijo aún Jehová a Moisés, tómate aromas, y es algo distinto. En el 23 dice, te has de tomar de las principales drogas, eran la rosh, la cabeza, representando el ámbito del Padre. Pero aquí te dice Dios, tómate aromas, estacte, estoy en el 34, uña olorosa y gálbano aromático e incienso limpio, de todo, y era todo en igual peso. Y nosotros lo que tenemos en el primer elemento, hermanos, es el estacte. Y el estacte es mirra, hermanos. El estacte era mirra que venía de una incisión hecha en el árbol. Para obtener la mirra, la gente desde arriba del árbol lo tasajeaba, o no sé cómo se diría, pero le ponía surcos al árbol y ponía una pepita o algo, la metía, y entonces el árbol de arriba dice que daba la mirra. Y se producía en cantidades tan pequeñas que la mirra que Dios quiso para este ungüento era valiosísima y costosísima. Pero la mirra, aprendimos también del otro lado, cuando le dice Dios que tome mirra, nos habla de humildad. Y aprendimos o sabemos que la mirra representa a Jesucristo. En un lado, ¿sabe qué pasó en la eternidad? El árbol del conocimiento, que es el Padre, hermanos, tuvo incisiones, bendito su nombre. Y en esas incisiones, ¿sabe qué sacó? Algo bien valioso, algo bien hermoso, que es una mirra, que es Jesucristo, que vino y se anonadó a sí mismo, siendo lo más humilde que vino, bendito sea su nombre, Sharabasía. Hermanos, si alguien entiende de dolor, si alguien entiende dice que la roca Sur, para poder dar sus aguas, fue golpeada, hermanos, para que en ese golpe se hiciera un hueco. Y en un lado el proceso de Dios con su Hijo era que el Hijo regresara para que un ser humano, Jesús, se uniera a la divinidad, bendito su nombre. Y entonces el árbol del conocimiento, hermanos, también tuvo incisiones. O sea, se habla de dolor, porque dice, ¿por qué Dios hizo el dolor? Porque Dios, en un lado, para estas creaciones, lo que quiso enseñar fue su lado de dolor, pero Él mismo empezó. No hay nada que nos pida Dios que Él no haya hecho, que Él no haga, bendito sea su nombre. Para hacer los mundos tuvo que engendrar a su Hijo, y en un parto hay dolor. Hermanos, si alguien sabe de dolor, ese es nuestro Dios, que nos entiende, nos comprende. Quiere un de esposa para que a los mundos venideros, para que a los universos vaya y predique y diga, entendemos el dolor, pero hay un Dios, se llama Jesús, se llama Dios, que nos lo permitió, porque Él es bueno, bendito su nombre, amén. Pero esa mirra es Jesucristo y es costosa. Y entonces, del estacte, o el estacte es mirra, y de esta manera estaba hecho el incienso del Hijo, bendito su nombre. Después tenemos la uña olorosa. Y la uña olorosa vino de las profundidades del mar. La uña olorosa era una concha que se extraía de las profundidades del mar. Y mire, aquí en estos dos encontramos nuevamente el mismo principio en Dios. La mirra venía de lo alto, pero la uña olorosa venía de lo profundo, arriba y abajo. Amén. Dios siempre va a unir, hermanos, en nuestras vidas el placer y el dolor, lo alto y lo bajo, arriba y abajo. Gloria al nombre de Dios. Nunca van a ser
separadas las alturas y las profundidades en Dios. Así es que Dios nos va a llevar, nos pone la exaltación y la humillación juntas. Son compañeras, no se pueden separar. Bendito sea su nombre. Entonces se ponía esta uña olorosa con el estacte y tenemos después el gálbano aromático. Y nosotros tenemos este lado del gálbano en la esquina del conocimiento, y era lo que le daba exactamente un aroma a este incienso, un olor agradable. Entonces nosotros necesitamos tener este olor agradable delante del Señor nuestro Dios. El cuarto elemento que nosotros tenemos ahí era el incienso, ¿sí? Amén. Y el incienso nos habla de fe. El incienso nos habla de fe. Y la fe más grande que nosotros tenemos y en cual podemos confiar es la fe de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y debemos de tener entonces este incienso de fe para poder tener este nombre del Señor nuestro Jesucristo. Y estos 4 elementos, la Biblia dice incienso, estoy en el 34, incienso limpio de todo igual peso. Y dice el 35, y harás de ello una confección aromática de obra de perfumador. Y dice bien mezclada. Esta palabra para bien mezclada lo que nos dice es que llevaba sal. Y la sal en este nombre y en estos elementos nos hablan de conservación, porque la sal era usada para conservar, hay otra palabra, pero antes las cosas eran saladas. ¿Se acuerda que Jesús dice, viene otro, el cual los va a salar y también los va a llenar de fuego? Va a haber fuego, bendito sea su nombre, amén. Y entonces, si usted tiene estos elementos, este incienso, y usted permite que la sal, bendito su nombre, también esté en nuestras vidas. Obviamente la sal, por un lado, va a corromper, va a corroer todo lo mal que esté en nosotros y nos va a hacer permanecer siempre firmes, bien, delante del Señor nuestro Dios. Porque lo que Dios pide de nosotros, estoy por terminar, hermanos, el trabajo que Dios nos pide que nosotros hagamos para poder tener todo esto, lo que Dios nos pide es bendecir su nombre, alabar su nombre, agradecer su nombre y glorificar su nombre. El aceite de la santa unción es el nombre del Padre y el incienso es el nombre del Hijo. Entonces, ¿cómo hago para tenerlos? Es que yo alabo, bendito sea su nombre, bendigo su nombre, alabo su nombre, agradezco a su nombre y glorifico a su nombre. Bendito sea, Señor. Vamos a 1 Corintios 6, por favor, del 19 al 20. 1 Corintios 6, del 19 al 20. Gracias, Jesús. 1 Corintios capítulo 6. Y vamos a leer los versículos del 19 al 20. Dice así la palabra de Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de quién? De Dios, y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Viene Dios, entonces dice, tu trabajo, el trabajo que tú necesitas hacer, dice, en tu espíritu, el espíritu del hombre, nuestro trabajo es glorificar su nombre en nuestro espíritu. Amén. Y en mi alma, dice, nuestro trabajo es bendecir el nombre del Señor en nuestra alma. Pero hay una casa, hay una concha, un barro, se llama cuerpo, y dice aquí, el cuerpo del hombre. En este lado, el trabajo de Dios es comprar de regreso a nuestro cuerpo de los efectos, bueno, ahí dice de Leviatán, pero lo entendemos, ¿sí? Nuestra carne.
Este cuerpo, veíamos, dice, el aceite no es untado sobre carne. Entonces, por eso es que el Salmo 103:1, como dice, bendice alma mía a Jehová, y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Y entonces es de adentro de nuestro ser, es de adentro de nuestras vidas. Y es cierto, el cuerpo está ahí, pero ya el cuerpo, si usted le dice, es trabajo tuyo, Dios. El Salmo 45, Dios le dice a la esposa, olvida tu pueblo. Cuando le dice olvida tu pueblo, le está diciendo, mira, vives en un cuerpo, yo sé dónde vives, en qué casa, tu casa, pero olvida eso. Mi trabajo va a ser que en tu cuerpo, en tu vida y en tu ser, lo voy a lograr, lo voy a hacer. Yo empecé la buena obra, yo la voy a terminar, bendito sea su nombre, pero lo que tú tienes que hacer es alabar, bendecir, glorificar, exaltar mi nombre, aleluya, santo su nombre. Terminamos con el Salmo 100, por favor. Terminamos con el Salmo 100, del 1 al 5, porque vamos a ver en los primeros versículos cuál es nuestro trabajo, y vamos a ver el trabajo de Dios. Gloria a su nombre, para cabalgar en los cielos. Y dice el Salmo 68, alégrate, brinca de alegría. Y dice uno, pues sí, estoy abajo, Señor. Pero cuando alabamos, gloria a su nombre, cuando bendecimos, es que nosotros podemos tener. Salmo 100 del 1 al 5 lo tenemos, dice, esto es lo primero nos toca hacer a nosotros, salmo de alabanza. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su acatamiento con regocijo. Reconoced que Jehová, Él es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con reconocimiento, por sus atrios con alabanza. Es lo que nos toca hacer a nosotros. Porque Jehová es bueno, Él es bueno, y eso le toca a Dios. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Bendito el nombre de Dios. Hermanos, aquí que del otro lado nos están viendo, ahí en casa usted puede tomar aceite si tiene. Unja su vida con el aceite de la unción del Padre, el incienso del Hijo. Unja su vida. Para elevarse hay 3 cosas para cabalgar con Jah. Una es su cabeza y soberanía, el arca, donde le puedo decir, no lo entiendo, pero tú eres cabeza. Había otra manera de cabalgar con Jah, que es el lavacro, en donde yo me tengo que ver. ¿Qué quiere Dios de mí? Y alabar y bendecir su nombre. Pero había una columna de nube y fuego que también se elevaba. Y la columna de nube y fuego es la gloria Kabod. Y empezaba con la mirra en el nombre del Padre y también en la mirra en el nombre del Hijo. Y la mirra es humildad. ¿Hasta dónde humillar al hombre viejo? Porque es el que necesita humillarse. Ser como Jesucristo. Se anonadó a sí mismo. Vino a sufrir, vino a ser clavado en una cruz. Vino a ser despreciado y desechado de los hombres. Pero hoy está a la diestra del Padre con gloria. Señor, si ese es el camino, yo quiero ser un niño. Yo quiero ser alguien que pueda ser la esposa. Voy a pedirle a mi esposa que unja a los hermanos. Vamos a ungir aquí a la iglesia. Ore, empieza a orar, hermano. Es solo un momento más. Es solo un momento más, Sharabasía. Hermano, estamos por irnos. Estamos porque Sharabasiriria. Por algo esta iglesia está pasando, tal vez lo que estamos pasando, o tu hermano en casa, estás pasando por lo que estás pasando, Sharabasía. Es un Dios
Nos quiere cabalgando arriba en la eternidad con Él, Sharabasia. Quiere que estemos cabalgando. Gracias por esta iglesia, Señor. Este es el proceso, Señor. No lo entendemos, pero si queremos irnos contigo, si queremos ir a la eternidad, Seri Baba Siririria. Ay, Sharabasiririria. Si tú bajas, si tú desciendes, Señor, si nos oyes, si nos comprendes, sí. Pero dice tu palabra, cabalgas en los cielos, cabalgas. Hay maneras de estar contigo porque si tú estás solamente arriba, Señor, y no hay maneras de poder llegar, de poder hacerlo. Si pudiéramos expresar, Señor, que no podemos, que no hay manera, pero Señor, hay armas, Señor, hay maneras, Señor, hay tu nombre, levantarlo, exaltarlo. De ahí tú te vas a encargar, Señor. ¿Cuánto tiempo? Tú te vas a encargar, Señor. ¿De qué manera? Tú te vas a encargar, Señor. Sharabasia. Oh. Úngenos con mirra, con estacte, Señor. Sharabasia. Con canela, Dios, Sharabasia, con aceite. Hay reyes y sacerdotes en la eternidad, son los que fueron ungidos en la tierra. Hay 144,000 que tienen los nombres, el nombre del Padre, el nombre del Hijo, fueron ungidos en la tierra y entendieron cabalgar con Ja. Queremos ver como tú ves. Eres bueno, eres bueno, eres bueno. No te has ido. Aquí has estado, Señor, siempre no te has ido. Has sido tu amor, has sido tu luz, has sido tu Señor, Shara. Solo un momento. Estamos con Dios. Llena. Llena hoy, Señor. Llénalo. Y testigo yo seré Jesús. Llena hoy mi lámpara, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte. Y testigo yo seré Jesús.
Gracias, gracias. Oh, gracias, 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 gracias. Gracias, Señor. Oh. Eres bueno, Señor. Eres bueno, Señor. Eres bueno. Gracias, gracias por enseñarnos el camino. Y gracias, Señor, que tú vienes presto a nuestras vidas, vienes presto a nosotros, Señor. Gracias por estos momentos, podemos saber y estar seguros. Señor, tú estás ungiendo también del otro lado a tus hijos, Dios. Sabemos, Dios, están pasando situaciones, circunstancias, Dios. Conoces, tú sabes, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad. Gracias por hablarnos, Señor, en esta hora. Gracias, gracias, porque que siempre queramos más de tu aceite, Señor. Gracias. Gracias, 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 Señor. Señor, vamos a salir de tu casa, Señor. Vamos a salir de tu casa, Dios. Vamos a ir esta semana, Señor. Pero queremos que nos vayamos con tu bendición, Señor. Dios te guarde y bendiga, que extiendas amor y te muestre paz. Dios te mire agrado y te paz. Dios te guarde y bendiga, que extiendas amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz.
bendición, Señor, poderosa y grande, extienda sobre tu iglesia, Señor, y estas promesas sean reales, Señor, en nuestros corazones y en nuestras vidas, Dios. Gracias, 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 Dios. Y que Dios con su gracia, hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, te jura con su gracia, hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, y te jura con su gracia, hasta mil generaciones, familia, y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tu presencia te acompañe, donde quiera que tú vayas, y te llene, va contigo, de mañana y de noche, de tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom. Les bendiga, gloria a su nombre.